antes de venir para acá, justo por otras cosas, estaba escribiendo esto de hurgarse a uno y estaba rememorando cosas como eso también. En la entrada perspectiva de mi padre inventor también está el hecho de que durante mucho tiempo asumí natural el hecho de que todo niño vivía rodeado de plantas y que los fines de semana tu madre estaba siempre entre los canteros. No necesariamente es así, pero eso es lo que viví en mi casa, ese amor. Creo que fue el acto creativo primero que presencié, fue el hecho de que mis padres transformaran arena de balneario en tierra fértil para hacer un jardín, ¿no? Eso es como una transmutación alquímica esa. ¿Qué fue lo más loco que inventó tu padre? Manejas información Calificada. calificada. Porque Yo dicen creo que era muy creativo. sí, lo es, sí, sí. Y yo creo que el primer recuerdo fue una embarcación que se llama el paquebote. Y con el tiempo me enteré en realidad que respondía que en las primeras pruebas de la embarcación, alguien que estaba ahí en el arroyo Pando dijo, pa, qué bote, y a partir de eso quedó inaugurado el nombre. Y bueno, tiene una constante invención de eso, desde una vela gigante, una cometa gigante para remontar una red de pesca sin tener que entrar al agua, que nunca funcionó en realidad porque nunca llegó a la costa porque se rompió antes. Un horno de leña portátil para el camping que resultó excesivamente pesado y que funcionó muy bien pero que nunca fue portátil. Y ahora sigue inventando constantemente para sus nietos y siempre... Creo que nunca jugamos un juego siguiendo las pautas del juego. O sea, siempre había una alteración que lo hacía siempre mucho más divertido. ¿Y todo eso cómo, en algún momento pensaste cómo eso puede influir después en tu vida? Porque es como que te abre la puerta a que todo es posible. Y decantando y con el tiempo, no desde lo racional. Hoy mirándome un poco así me doy cuenta que posiblemente tenga mucho que ver, sobre todo con la manera de abordar esa cuestión de la invención, que es desacralizarla en parte, o sea, y celebrando mucho el error, porque lo primero que recuerdo también es que la mayoría de los inventos concluían en totales fracasos, ¿no? Pero fracasos acompañados de una carcajada, nunca, ¿no? Desde la cometa rota hasta algunos inventos, ¿no? Era siempre como que el proceso, la trama era lo relevante. O sea que él tiene, o tenía y tiene, un espíritu muy lúdico, Sí, ¿no? sí, 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 sí. No, y de preguntarle también tiene que ver capaz de inventarse sus juegos con sus hermanos en su infancia y ¿no? La cuestión de divertirse con lo que hay a la vuelta, ¿no? Y de construir eso que después también uno transformándose en padre y ante la posibilidad que hay hoy de tener multiplicidad de accesos de cosas, el hecho de la invención de que todo, en cada elemento, en cada rama, en cada palito puede haber un mundo, eso creo que es fundamental. Eh, Cuando uno es un niño, va atravesando distintas etapas de la relación con los padres. Entonces, me imagino que debe haber momentos en que te puede haber parecido lo más fenomenal del universo y que era algo así como la reencarnación en tu casa de Giros sin tornillos y que capaz que en algún momento te dio pudor. Si mirá la locura que hace mi viejo, ¿o no? No, vos sabés que no, que sí en realidad eso de que con el tiempo capaz que en mi crianza y en mi infancia siempre lo vi con completa naturalidad, ¿no? Después con cuentos a través de amigos y de ¿te acordás de tu padre cuando hacía? Ahí empecé como a entrar en esa perspectiva de las cosas. Pero capaz que lo podría decir eso, que con el tiempo he valorado mucho más todo ese mundo. De ahí te viene de repente, bueno, yo supongo que sí, pero vos decímelo vos, buena parte de tu creatividad que te ha llevado, por ejemplo, a imprimir fotografías en hojas de árboles. Y sí, yo creo que tiene una explicación por ahí. No fue en el momento, como decía, hoy inspirado en mi padre voy a empezar a hacer esto, pero sí esa cuestión de decir, bueno, ¿por qué? Si quiero volver a revelar, ¿no? Cosa que había tenido que dejar, digamos, entre otras cosas, por la crisis económica en realidad del 2002 y la imposibilidad de poder seguir continuando en el laboratorio tradicional, si quiero volver a revelar, bueno,
¿por qué no hacerlo desde otro lugar? Y que tuviera que ver en esa cuestión, para mí era importante que tuviera que ver con el contexto en el que estaba, que fuera de una manera económica y con determinadas cuestiones de sustentabilidad. Y ahí justamente empecé a experimentar e intento hoy también, estoy constantemente conviviendo con el error y con esas lógicas que veníamos hablando. Disfrutando del proceso. Sí. Diría Tavares, el camino es la recompensa. Bueno, ahí va. ¿No? Tampoco es, también lo abordo en clase cuando hablamos de procesos creativos. A mí no me pasa eso cuando te equivocas y dices, ay, qué lindo me equivoqué. O sea, en el principio cuando pones todo el espíritu en esa prueba sale y no el surge, insulto. la primera sale. Pero lo importante es como respirar hondo, evaluar qué pasó y no rendirse ahí, sino que entender que forma parte natural de los procesos. Ya vamos a hablar de las clases de Gato Peludo, que Bien. es un centro cultural, diría yo, que tiene un fuerte énfasis en la fotografía y demás. Pero en algún momento coqueteaste con la arquitectura. Sí, soy arquitecto y en realidad... Hasta eso llegó el coqueteo. Soy Yo sabía que era arquitecto, coqueteo, sí, pero no sí, tanto. sí. Soy arquitecto, trabajé en estudios de arquitectura mucho tiempo, o sea que es más que un coqueteo, digamos. Durante mucho tiempo era como... Una relación carnal. Como caballo del lechero estaba metido ahí, caminando hacia adelante, ¿no? Que ese era mi rumbo, o sea que esté hoy sentado acá hablando de fotografía es un volantazo casi sin querer también que surgió en el camino. ¿Y por qué surgió la fotografía? Y además quiero saber por qué dijiste en algún momento que la fotografía y la arquitectura en realidad tienen como un destino común. Se encuentran, yo creo que sí es que se encuentran. La fotografía surgió en el barrio también. Mi madre, que también tiene mucho que ver en todo esto también, tiene hace muchísimos años una librería en la ciudad de la costa y ahí era cliente Sandro Pereira, que es un fotógrafo sí. muy conocido. Y Sandro daba clases en el barrio y yo tenía muchas ganas de hacer fotografía hace mucho tiempo, pero no sabía, no tenía cámara, no tenía la posibilidad. Y Sandro me convenció, ¿no? Hizo un trabajo así, ¿no? de demostrador en la librería de que se podía y que me mostró una revista, me acuerdo, de un fotógrafo que sacaba una cámara descartable de una bebida que había, no sé si recuerdas, las cámaras de rollo descartable. Sí, ahora Pepsi sacó. Exactamente. Sí. No quise nombrar la bebida por si no está. No hay ningún problema. y bueno, y a partir de eso me convenció que la fotografía no era la cámara, que era otras cosas, y arranqué sin cámara y con un canje que hizo mi madre con él a cambio de libros, ¿no? Aparte de la libros cuota. Por las clases. Exactamente. Qué bueno. Y yo estaba estudiando arquitectura y con el tiempo me di cuenta también de que en realidad estaba hablando de lo mismo. Pero, ¿cómo es lo mismo? Porque las pautas compositivas trascienden completamente a las disciplinas, o sea que podía abordar el desarrollo de una fachada pensando en la composición de Cartier-Bresson, que es un gran fotógrafo histórico de la fotografía, y a la inversa, o sea, meter a la fotografía en la arquitectura, meter a la arquitectura en el desarrollo de procesos fotográficos. ¿Cómo podría ser? A ver, porque yo me imagino la arquitectura, yo pongo un ladrillo arriba del otro y después pongo el techo y hice la casa. Y la foto me paro delante, hice así. Sí, capaz y que es ya una está. cuestión más amplia que eso, ¿no? Por ejemplo, Le Corbusier, que fue la gran figura de la arquitectura, tengo miedo de entrecomillarlo, pero decía que la arquitectura era el sabio juego de los volúmenes bajo la luz. Y en esa definición tan sintética pone la luz ahí. Que es fundamental en la fotografía. O sea, es eso, el juego de los volúmenes es una definición de fotografía. Y Cartier-Bresson, entre otras cosas, decía que componer es tener sentido de la geometría, una definición de un fotógrafo que es arquitectónica. Entonces esas cosas se van entrelazando constantemente y hoy que capaz que en este momento, capaz que la arquitectura está un poco en el lugar secundario, sigo concibiendo el desarrollo de proyectos con cabeza de arquitecto. Mirá. En realidad, sobre todo en esta cuestión que tiene la arquitectura, en donde siempre tenés que hacer convivir la cuestión más pragmática con la cuestión más onírica. Tenés que diseñar, pero el baño tiene que funcionar, o tenés que manejar este presupuesto. Claro. Estás siempre en esa lógica de tierra y aire. Colgate a jugar y a creerte que sos Gaudí y que vas a hacer un edificio rarísimo y todo con curvas, pero si voy a apretar el botoncito, el agua tiene que salir. Aterrizalo. Por eso digo no solo de estudiar, sino de trabajar. De trabajar, de decir, bueno, está todo bien, pero aterrizarlo a este presupuesto, aterrizarlo a esta normativa, aterrizarlo a estas necesidades. Eras fotógrafo de la vieja escuela, entre comillas, de rollo revelado con ampliadora, de meter la hojita en el baño de una sustancia, de otra y dejarla colgada en el cuarto oscuro y todo lo demás, hasta que un día los números no daban. Sí, exactamente. Lo primero que quiero saber es cómo hace uno para estar muchas horas revelando sin intoxicarse, porque eso larga unos olores tremendos. Bueno, depende el tipo de procesos que se utilicen, ¿no? Hay determinados procesos en los que hay que tener cuidado. O sea, el laboratorio tradicional tiene algunas cosas que
que hay que cuidarse, pero sobre todo hay un olor muy característico que no es tóxico, que es ese olor a vinagrado, ¿no? que todavía me queda todavía. Hoy ya no utilizo ese tipo de químicos, pero todavía te queda en la memoria el olor a laboratorio. Sí, exactamente. ¿Y cómo es para alguien que viene de ese mundo? Porque cuando apareció la cámara digital, un momento que es un cambio en la historia, sin dudas, pero además un momento de debate casi fundamentalista. Sí. Si yo tengo que sacar, yo recuerdo los argumentos, si tengo que sacar con rollo, tengo una cantidad limitada de disparos y tengo que tener la imagen, la tengo que pensar antes, versus la cámara digital a mí me da la oportunidad de disparar muchas veces hasta encontrar la foto, y entonces ya sos un vago, sacaste 80 y vas a elegir la mejor, eso es trampa. ¿Cómo viviste ese debate? Yo lo viví afianzado desde la trinchera digital, digamos. Porque, un revolucionario. Sí, en su momento sí. Subversivo. Sí, totalmente. Sobre todo porque en un momento estaba esta idea de que la fotografía digital no era fotografía. Yo creo que hay algo muy importante en la fotografía digital que generó accesibilidad y democratización de la herramienta. La posibilidad de que mucha más gente pudiera acceder a expresarse a través de la fotografía, que para contextos como el nuestro era una práctica involuntariamente elitista, digamos, ¿no? Aprender, trabajar, comprar papel, comprar químicos, comprar rollos. Y eso pudo hacer que mucha gente pudiera sumarse y posiblemente yo hubiera continuar, si no creo que me hubiera dedicado exclusivamente a la arquitectura y la cámara hubiera quedado ahí puesta en un estante, ¿no? Es muy probable que ese haya sido el destino, por lo tanto también estoy acá sentado por la llegada, la democratización de la fotografía digital. Sí es verdad que no todo es color de rosas y que y que a veces nos pasamos del uso al abuso y que esa superabundancia de imágenes que es la cual estoy de acuerdo, es una cuestión a reflexionar, pero nada que, digamos, no por eso lo otro no es maravilloso, en realidad. Brindemos por la fotografía digital con un café. Dale, me encanta. ¿Qué es Gato Peludo? Gato Peludo es un centro cultural, es una plataforma desde el que fluyen muchas cosas. En sí es un centro cultural que estamos ubicados en La Blanqueada y que sirve como trampolín para muchas dinámicas y cosas con ganas de hacer, en realidad. Hoy estamos en plenas transformaciones y mutaciones que ya se conocerán en los próximos días, semanas y demás, pero con la idea de continuar en la misma línea, que es un espacio de encuentro, que está centrado en creer que los procesos creativos y expresarnos a través del arte, cualquiera sea la rama, es algo también que es importante creer que es fundamental y está democrático y accesible para todos, y que desde ahí intentamos construir los que lo hacemos y también los que participan, intentando generar algo que sentido de pertenencia y saber que hay un espacio para construir. Yo recuerdo alguna locura como, por ejemplo, que salieran por el barrio donde están con flores atadas a un poema y que fueran dejando eso en la puerta de cada vecino. Qué lindo recuerdo ese. ¿Y por qué hace alguien esas cosas? Y es una linda pregunta. No importa en realidad. No importa, para nada. Y eso era en el marco de un taller de fotografía. Y está bueno preguntarse esas cosas. ¿Por qué en el marco de un taller de fotografía terminamos pegando poemas en las puertas de los jardines, de las casas del barrio, de diversos barrios? Así. ¿Y los vecinos cómo reaccionan? Porque... Y jugábamos un poco con eso en realidad. Justamente con esto de... La idea original salió también de un ejercicio de procesos creativos, de generar cadáveres exquisitos vinculados a los libros que hay en la biblioteca. Ahí se encontraron palabras como poema y jardín. Y ahí como grupo empezamos a trabajar, uno de los tantos procesos, y terminó en eso. Y creo que lo más importante en eso es no ponerle la censura. A veces, no, estamos en un taller de fotografía, ¿no? ¿Por qué no? Dale, vamos. Y pasaron cosas hermosas con eso. Por ejemplo, después que muchos vecinos escribieran después había unas coordenadas para quien quisiera tirar de vuelta la botella al mar, ¿no? Y dar respuesta, y de la sensación esa de llegar de la cotidianeidad, llegar de laburar y encontrarte que tienes un poema colgado en tu puerta y una flor. ¿Nadie se lo toma mal? No. Sería muy montevideano, o uno tiene ese presupuesto de... En principio, no tuvimos esa particularidad.
Nadie se lo toma mal. En la primera ejercicio que fue más o menos en el barrio, creo que los vecinos ya están curtidos un poco de Gastón Peludo. Pero no tenemos anécdotas de eso, que podía serlo, llegamos a evaluar esa posibilidad, ¿no? Porque no sé, un día llegás, tuviste un mal día, que Sí. cualquiera le puede pasar, y llegaste medio cruzado, decís que es esta porquería pegar a la puerta de casa. Y bueno, y era parte, posiblemente pasó en mucha gente, no sabemos, es como también el proyecto abierto. ¿Qué habrá pasado cuando la gente vio eso? En realidad, es una buena pregunta que queda. Es preferible quedarse con los que respondieron y le Claro, metieron onda. y bueno, y capaz que con esta nota alguno puede entender por qué un día llegó a su casa y tenía un poema pegado en la puerta. ¿Por qué no? Hubiera sido mucho más difícil hacer esto en Lagomar, en la década de los 80, por ejemplo, de los 90, que había mucha menos gente viviendo en la Costa de Oro. Sí. ¿Cuánto de llegar a imprimir fotos en una hoja de árbol tiene que ver con haber crecido en una zona que todavía era muchísimo más agreste de lo que soy, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene que ver con eso también? Por un lado la creatividad de tu viejo, y jugar con elementos de la naturaleza tiene que ver con haber crecido en un entorno así. Muchísimo, fundamental. Porque bueno, cuando estaba buscando a ver cómo volver a revelar, la respuesta me estaba haciendo sombras, estaba ahí, rodeado. Antes de venir para acá, justo por otras cosas, estaba escribiendo esto de hurgarse a uno y estaba rememorando cosas como eso también. En la entrada de perspectiva de mi padre inventor también está el hecho de que durante mucho tiempo asumí natural el hecho de que todo niño vivía rodeado de plantas y que los fines de semana tu madre estaba siempre entre los canteros. Y no necesariamente es así, pero eso es lo que viví en mi casa, ese amor. Creo que fue el acto creativo primero que presencié, fue el hecho de que mis padres transformaran arena de balneario en tierra fértil para hacer un jardín, ¿no? Eso como una transmutación alquímica esa, ¿no? Y intentás hacer algo así con tus hijos. Te pedimos algo de información tuya y demás y nos dijiste que tus hijos te están ayudando también a ver a través de sus ojos las maravillas de la naturaleza. Y sí, en líneas generales todo, es como el hecho de ser padre fue como una revolución, es una revolución total. Y bueno, intenté como asumirla como tal y generar esas preguntas de qué es lo que se genera y ese camino de ida y vuelta que creo que construye la paternidad. Y una de las cosas más fascinantes es que poder acompañarlos a ver el mundo por primera vez, ¿no? Y el cómo, por ejemplo, Valentín, que ahora tiene 8 años, y incipientemente Juliana, que tiene 1 ahora, empiezan a ver tu entorno, el entorno en el que capaz que está plagado de tu cotidianidad y se ve el asombro maravilloso de eso, de ver las plantas, de ver los canteros, de ver todo por primera vez. ¿Y eso te hizo empezar a descubrir que en las cunetas crecen cosas? Sí, que en los chiquitos están lo grande, que en los canteros están plagados de historias, que en las cunetas hay un mundos. ¿Y por qué empezaste a investigar un poco también el mundo de las cunetas o del yuyito que no miramos o el de los macachines y ese tipo de Ahí va. cosas? Sí, sí. Bueno, eso tiene que ver con que creo que desde que agarré la cámara hay un tema que me llama la atención y que me preocupa, que es la transformación justamente de ese balneario que se transformó en una ciudad y que hoy se Es el transformó. nuevo Carrasco. Es como en realidad... Ahora que está todo asfaltado. Sí, pero tiene todavía buscando su identidad, ¿no? En esas cuestiones, ¿no? Está bien. Y una de las características más grandes es la deforestación enorme que ha existido, ¿no? Podemos decir que en el Pinar quedan pocos bosques de pinos, que Lagomar hay un lago que ya no existe porque lo taparon y el otro está muy contaminado. O sea, entonces hay características bastante particulares en cuanto a eso. Y encontré cómo hablar de eso en realidad en los cunetas, porque en las plantas que habitualmente llamamos como yuyos o como malezas o como invasoras, y en línea sintética la pregunta es de quién invade a quién en realidad. Quiero entender que en esos pocos baldíos que quedan y en esas cunetas hay un foco rebelde que insiste tercamente por recuperar lo que es suyo, ¿no? Y que lucha contra el pavimento, y me parece un ejercicio de terquedad heroica de romper el pavimento para brotar y generar una flora ahí. Sos un romántico. Puede ser. ¿Y le vas transmitiendo esto, por ejemplo, a Valentín? Sí, no tengo la intención ¿Le metés discurso o solamente le no, mostrás? no tengo la intención de que sea desde el discurso ni nada. Esto está acá, Valen ahora está en los 8 años en el papá, ¿viste? Como en esa no, papá, no jodas con las plantas, ¿viste? Pero son procesos de la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, no intento generarle el discurso así. No me lo generaron nunca tampoco y lo celebro y no pretendo que sea así tampoco con mis hijos. En algún momento hablaste
en otras oportunidades, no acá ahora, sobre una búsqueda para tener una fotografía sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Sí, sustentable, sostenible, porque en realidad en los procesos que son denominados como alternativos se utilizan a veces químicos que son tóxicos también y que en realidad es un proceso que justamente arrancó la arquitectura. Dentro del universo de la arquitectura, ¿qué arquitectura quería hacer? Dentro del universo de la fotografía, ¿qué fotografía quería hacer? Claro, yo te imagino la arquitectura de barro, por ejemplo. No necesariamente en O barro. que la veas con simpatía, por lo menos. Sí, no necesariamente, pero sí trabajé con procesos. En ese momento decidí, por ejemplo, que mi carpeta de final de carrera no sea, ya había medio que decidido que iba a ser la clásica con un edificio de viviendas en Pocitos y me pasé a hacer microviviendas de autoconstrucción en madera, ¿no? y se fue para el otro lado. Y te aprobaron igual. Y te aprobaron. Sí, por suerte fueron más los docentes que me aguantaron la cabeza que los otros y terminó además transformándose en un prototipo que hoy está en Villa Rodríguez construido. ¡Olé! Porque la UTU de San José y su equipo de carpintería se sumó. Para mí era importante que fuera pragmático, o sea, que no quedara en un tubo de ensayo como muchos discursos académicos, y ante todo que fuera factible. Y construimos una casa. Y en la fotografía también era eso, de poder desarrollar procesos, pero que no tuvieran estos químicos que son tóxicos y hasta también que son complejos de conseguir en el Uruguay. Y cuando viste la casa construida, ¿cómo te Una pegó? emoción muy grande. Pues es un viaje. Me había pasado de ver cosas construidas cuando trabajaba en estudio, pero en este caso ese proyecto fue una emoción muy grande. No solo por verla construida, sino por el proceso. Fue construida por alumnos de una UTU del interior, hecha a pulmón, por convicción de los docentes que lo llevaron adelante. Hace poco me enteré que en el medio de un baile del interior y con algunas copas de más, dos se abrazaron, tipo brazo de baile de cogote, y dice, no te olvides que vos y yo hicimos una casa. Y me pareció como repotente de ese lugar y fue muy emotivo. ¿Y qué dijo tu padre, el inventor? En cuanto a eso, sí. Me acompañó a la inauguración. ¿Emocionado? Yo creo que sí. Me queda una pregunta para hacerte, que no sé cómo formularla porque no tengo la historia del todo clara. Viaje a Europa, creo que a Suiza, estás armando una exposición tuya, puede ser, y te cruzás con una comitiva presidencial uruguaya. Y hay algo ahí que mezcla en el medio de todo eso un pedido de un revelador o de una ampliadora. No, ahí lo que pasó fue, sí, en Austria tuve la posibilidad de... Ya le resta de país. No, pero creo que sé por dónde vas en realidad, y es que en Austria tuve la posibilidad de exponer una muestra que se llamó Ojos del Uruguay, un colectivo de fotógrafos uruguayos y también de uruguayos viviendo en Austria. Y en la inauguración estaba Tabaré Vázquez. Y lo que pasó fue que fue bastante pintoresco, en que en realidad yo dentro de las especies que trabajo también trabajo con tabaco, con hojas de tabaco. Y bueno, y era una cuestión... Va de retro, te dijo. y en realidad salió, digamos, se interesó mucho por mi trabajo y bueno, y en realidad le empecé a explicar, antes de que se enterara por otro, fui yo que dije, bueno, acá hay una hoja de tabaco. Y en realidad le planteé que, bueno, yo no fumo, que mi familia no fuma, y que en realidad el tabaco en el jardín en realidad está porque a través del tabaco, el agua de tabaco es un remedio natural anti bichos que se comen las plantas, ¿no? Y se quedó reflexionando, nos quedamos reflexionando de cómo el problema no es la planta, sino el uso de las plantas, y a partir de ahí se generó una anécdota interesante que después él me pidió permiso para exponer una de estas piezas de tabaco en un congreso que daba el otro día, justamente, que le daban un premio por su lucha contra el consumo de tabaco y demás. Creo que me parece que va por ahí la historia que te contaron o que se generó. Mira hasta dónde llegó el hijo del inventor. Gracias por la visita, Fede. Por favor, un placer.